¿Qué es un cáncer de colon y por qué se produce, doctor? El cáncer se origina por un proceso inflamatorio que va a originar unas pequeñas protuberancias que se llaman pólipos. ¿La alimentación también es importante, doctor? Juega un papel súper importante porque al comer alimentos no procesados o bajos en fibra, súper grasosos, pues va a incrementar el riesgo de padecer inflamación y esta inflamación se traduce a la formación de pólipos dentro del colon y esto va a llevar a la formación de cáncer colorectal. ¿Qué exámenes debe realizarse una persona para poder detectar un cáncer de colon? Es muy importante pues que el paciente con sangrado rectal se le ofrezca un examen completo, tacto rectal, anoscopía, y en base a eso definir si el paciente necesita o no una colonoscopia. A veces el examen físico es muy obvio y nos permite descartar pues que se trata de algo benigno como una hemorroide o una fisura. ¿Qué tal, mis amigos? Qué alegría saludarles. Bienvenidos como siempre a nuestro Rincón Digital, el podcast de Rocío TV, aquí donde nos encanta aprender juntos. Hoy el tema está muy interesante, pero también será de muchísima utilidad. Vamos a hablar del cáncer de colon. ¿Sabían ustedes que este tipo de cáncer es uno de los más comunes, pero también hay que tomar en cuenta que es uno de los más prevenibles? Por eso estamos acá para hablar con una especialista en cirugía colorectal, quien nos va a enseñar a detectar esta enfermedad y también a decirnos qué síntomas no debemos ignorar y lo más importante, queridos amigos, cómo prevenirlo, cómo cuidarnos. Así es que no esperemos más, vamos a presentarle aquí a nuestro invitado. Él es el doctor Francisco Abarca Rendón. A mí me encanta comenzar estas conversaciones con un apretón de manos de Muchísimas gracias. confianza. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Sabemos que usted es muy solicitado en su consulta, en el quirófano, pues ya sabemos por qué, ¿no? Porque es un excelente médico, experto en este tipo de temas del que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo básico. ¿Qué es un cáncer de colon y por qué se produce, doctor? Claro que sí, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy y pues poder hablar de este tema que es muy importante porque la clave está en la prevención. El cáncer de colon básicamente es el cáncer que se produce en el tracto digestivo que se denomina colon ascendente o el intestino grueso. El intestino grueso está compuesto del colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, sigmoides y la parte más distal que es el recto. El cáncer se origina por un proceso inflamatorio que va a originar unas pequeñas protuberancias que se llaman pólipos. Y estos pólipos a lo largo de los años pueden diferenciarse en pólipos buenos, pólipos malos y terminar en cáncer al cabo de 7-8 años si no son tratados o diagnosticados a tiempo. El problema está en que estos pólipos no dan síntomas hasta que el cáncer ya está evolucionado o está en estadios pues mucho más avanzados. Qué interesante lo que usted dice, doctor. Miren, tenemos que recordar estas palabras, ¿no? Hablando de, iba a preguntarle yo, y a usted se me adelantó con esta valiosa respuesta, que cuáles son los síntomas, ¿no? Que uno debe tener en cuenta para tener pues la voz de alerta, ¿no? Y enseguida acudir al médico, ¿no? Y claro, usted ha corroborado esto que en muchos casos se señala de que los síntomas de un cáncer de colon no se sienten o no se presentan en muchos casos. Hay unos que sí, pero hay otros que dicen, bueno, pues yo he estado bien y de pronto de la noche a la mañana aparecí con estos síntomas y el diagnóstico es tremendo, tengo cáncer de colon. Por eso también hablamos de los factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son estos factores de riesgo que hacen que aumente la probabilidad de que una persona tenga un cáncer de colon? Muy bien. Cuando se habla de cáncer de colon hay casos que son pues más propensos cuando un paciente tiene factores de riesgo, que ya los vamos a nombrar. Pero en ciertas ocasiones hay cánceres que se originan de forma súbita. O sea, no hay causa, simplemente es un cáncer de nuevo. Pero entre los factores de riesgo más importantes tenemos el factor familiar. Esto quiere decir que si yo tengo mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío con cáncer colorectal, soy más propenso a sufrir esta enfermedad. Hay ciertas enfermedades hereditarias como la poliposis familiar hereditaria, que es una enfermedad donde se producen muchísimos pólipos, más de 100 en el colon. La posibilidad de cáncer de colon es un 100%, u otros síndromes hereditarios como la enfermedad de Lynch, que son cánceres en diferentes partes del cuerpo, pues hace que la persona sea más propensa de padecer cáncer colorectal.
Otras enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, hace que el paciente sea más propenso a padecer cáncer colorectal. El fumador, el que consume alcohol, la obesidad, el sedentarismo, se habla mucho del Western diet o la dieta occidental, comer papas fritas, hamburguesas, frituras, va a incrementar tu riesgo de padecer cáncer colorectal. Y de esto se está hablando muchísimo, también la microbiota, perdón, se está hablando muchísimo acerca del tipo de dieta que está incrementando ahora las tasas de cáncer colorectal en pacientes jóvenes, sobre todo 20, 30, 40 años. Ya esto ha dejado de ser una enfermedad del adulto mayor. Cada vez vemos pacientes jóvenes con este tipo de enfermedad. Cada palabra que usted señala es de vital importancia, doctor, porque realmente nos está enseñando a cuidarnos y lo más importante, a prevenir. Nos está enseñando también que esto ya no es una enfermedad de personas adultas, Así que es. también desde jóvenes debemos cuidarnos, entender y educarnos en la prevención de las enfermedades, sobre todo de esta enfermedad que causa la muerte. Pero lo bueno y lo positivo, lo esperanzador es que si nosotros nos cuidamos y prevenimos y nos realizamos los exámenes, que esa es mi siguiente pregunta, podemos cambiar la historia, ¿verdad? Porque aquí usted, hacemos una encuesta, estamos 5 personas, un poquito más, en este lugar, y les vamos a preguntar, si conocen a alguien que tiene cáncer de colon, nos van a decir sí, todas. El 100%. Es una enfermedad tan común, como lo dije al inicio de este programa, ¿no? Y usted muy bien lo ha señalado. Hay muchos factores que te pueden llevar a desarrollar esta situación, este cáncer, esta enfermedad tan dolorosa que afecta no solo al paciente, sino también a su familia, a sus seres queridos, a su entorno. La vida se te convulsiona, se te revuelve porque realmente tú quieres vivir. Y de pronto todo te cambia con un diagnóstico. Usted habló de algo muy interesante y es, a ver, sí, tenemos que prevenir. Hay muchos factores de riesgo, pero también hay algo de lo que se habla mucho últimamente que es la epigenética, la forma en que vives, cómo te cuidas, con quién te relacionas, hasta eso, el nivel de estrés que tienes, cómo te alimentas. ¿La alimentación también es importante, doctor? Juega un papel súper importante porque al comer alimentos no procesados o bajos en fibras o súper grasosos, pues va a incrementar el riesgo de padecer inflamación y esta inflamación se traduce a la formación de pólipos dentro del colon y esto va a llevar a la formación de cáncer colorectal. Así es. También es importante tener el organismo lo más óptimo posible. Usted nombró también la microbiota. Ujú. Antes poco o nada se hablaba de esto, ¿no? Claro. Es decir, tener muy bien poblada tu microbiota para que en algún momento de alguna enfermedad esta microbiota te pueda defender. Claro, se habla muchísimo de trastornos autoinmunes, enfermedades autoinmunes, del cáncer, la microbiota está en todos lados y realmente juega un papel importante pues en la producción de algún tipo de cáncer a lo largo del cuerpo, pues, ¿no? En Ecuador se habla mucho del Helicobacter pylori. ¿También tiene incidencia? El Helicobacter pylori no se relaciona con el cáncer de ¿No? colon, se relaciona a otro tipo de cáncer que es el cáncer de estómago. Ok, perfecto. Aquí estamos hablando, usted es especialista en Cirugía colorectal, así colon, es, recto y ano. y en patologías de colon, recto y ano. Así es. Perfecto, esa es su Ujú. especialidad. Muy bien, usted también estudió y se especializó afuera y Así pues, es. ¿cuántos años? ¿Dónde? Mi primera especialidad la hice en Guadalajara, México, en el Ujú. Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, uno de los mejores hospitales de la ciudad y del país. Y luego tuve la oportunidad de formarme en la Clínica Mayo, que es uno de los mejores hospitales del mundo, hacer cirugía colorectal, 100% cáncer colorectal, enfocado a cirugía robótica. Y vemos pues que es un médico muy joven, pero al mismo tiempo también sabemos que es muy solicitado porque es un profesional de primera y qué bueno que regresen al país para compartir todo su conocimiento y toda su preparación a beneficio de la comunidad. Hablando de tratamientos, hablando de todo lo que se puede hacer, primero, ¿qué exámenes debe realizarse una persona para poder detectar un cáncer de colon? Claro, para llegar al examen número uno tenemos que hablar un poco de los síntomas. El síntoma más importante del cáncer colorectal siempre va a ser el sangrado rectal. Es el síntoma número uno. Por eso es muy importante no menospreciar el sangrado, porque mucha gente asume, la gran mayoría de la población que nos visita, asumen que el sangrado proviene de alguna patología benigna como una fisura anal o una hemorroide. Pero nunca hay que menospreciar un sangrado. No todo lo que sangra son hemorroides o fisuras. Bien, es muy importante pues que el paciente con sangrado rectal se le ofrezca un examen completo, tacto rectal, anoscopía, y en base a eso definir si el paciente necesita o no una colonoscopia. A veces el examen físico es muy obvio y nos permite descartar pues que se trata de algo benigno como una hemorroide o una fisura.
Otros síntomas importantes son pues, el cambio del hábito defecatorio, como tener diarreas crónicas o ser muy estreñido, pérdida de peso súbita, dolor abdominal, anemia o padecer sangre oculta en heces. Pues no, son síntomas y signos que nos van a llevar a ofrecer el estudio preventivo, que es la colonoscopia. El estudio de prevención se ofrece a todo paciente por arriba de los 45 años. Años atrás se ofrecía este estudio a partir de los 50 años, pero como la incidencia de cáncer colorectal ha aumentado mucho en pacientes jóvenes, ahora esta edad ha disminuido a los 45 y probablemente siga disminuyendo porque se estima que para el 2030 la incidencia de cáncer colorectal aumente siquiera un 90-120%. Las cifras son bastante alarmantes. Qué preocupante, qué terrible, pero podemos nosotros cambiar esa historia. Claro que sí. Podemos cuidarnos, podemos estar atentos. Y ¿sabes qué? Yo creo que también otra forma de prevención es estar informados, recibir esta información siempre de los que saben, de los que se han preparado, no escuchar a la vecina, a la comadre, tómeselo de acá. La comadre le dice, esta es la conversación, comadre, me siento mal, estoy distendida, me duele la barriga, he hecho heces con sangre. Comadre, no se preocupe, usted tómese una agüita de lo de acá y ya va a ver cómo mañana va a estar muy bien. Esos son bichos, ya tranquila, usted se desparasita y no se preocupe que va a estar bien. Realmente, esa es nuestra idiosincrasia. Exacto. Eso es lo que hemos vivido siempre, porque se pasaba la receta de la abuelita a las siguientes generaciones y está bien, nos aliviaban en algún momento, pero ahora también están los médicos que pueden llevarnos de su mano y que pueden ayudarnos en este tema más bien de la prevención, no esperar a ese día terrible en donde nos sentimos muy mal, vamos al médico, el diagnóstico es tremendo. Hay una frase que a mí me impactó y se me eriza la piel en este momento cuando lo recuerdo, porque realmente la incidencia de cáncer de colon es terrible, doctor, y hay gente que con lágrimas en los ojos mira a su familia, mira al médico y dice, ¿por qué no me hice este examen antes? Si me hubiera hecho este examen antes, la colonoscopia no duele. Lo que sí duele realmente es llegar a un diagnóstico tarde O perder a un familiar o por cáncer. perder un familiar tarde. Exactamente. Y como lo dijimos al inicio, en la prevención está la clave de prevenir esta enfermedad que puede ser curativa hasta en un 100%. El estudio para llegar a esto se llama colonoscopia. El 90% de nuestros casos lo hacemos de forma mínimamente invasiva. Quiere decir que por medio de incisiones pequeñas, de menos de 1 centímetro, podemos sacar tumores de aproximadamente 5 o 10 centímetros con una recuperación mucho mayor en comparación a la cirugía abierta. Nos permite una recuperación más acelerada, resultados estéticos mayores, la funcionalidad intestinal al primer día, al segundo día ya el intestino está funcionando, permitiendo estancias hospitalarias mucho más cortas. Y esto es lo que hacemos actualmente en nuestra institución, pues ofrecemos al paciente pues este tipo de tecnología para que su recuperación sea mayor. Los resultados oncológicos que se traducen al cáncer colorectal son exactamente iguales o mejores en comparación a la cirugía abierta. También se habla mucho de la consola robótica. En el Ecuador ya existen instituciones donde cuentan con esta tecnología. En pacientes seleccionados, al aplicar esta tecnología, los resultados son mucho mejores, sobre todo en el cáncer de recto. Cuando el cáncer está en la parte más distal del colon, la cirugía robótica se ha habido superior a la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta, definitivamente. ¿Es menos invasiva? ¿Se maltrata menos al Se paciente? maltrata menos, es menos invasiva, es mucho más cómoda para el cirujano y los resultados definitivamente son muchísimo mejor para el paciente porque vemos las estructuras en tercera dimensión en comparación a la cirugía laparoscópica que vemos de forma bidireccional. Perfecto. Disculpe la expresión No, maltrata, no pero no se es que se lo preocupe. maltrata, es una manera de No, graficar, ¿no? Porque cuando comprendido uno, en la en ese cirugía, o sentido, sea, la cirugía abierta sí maltrata al paciente porque definitivamente el paciente requiere una incisión de 10 a 15 centímetros. Con la cirugía mínimamente invasiva, ese maltrato es básicamente de cero así es. porque el paciente está caminando, comiendo arroz, carne, pollo, pescado el día siguiente, posterior a la cirugía, porque esto es lo que nos permite realizar con este tipo de intervenciones, que el paciente se recupere mucho más rápido, se cure en un 100%, 90% y deje el hospital lo más pronto posible para que esté en casa con su familia. Así es, lo he visto, he sido testigo. El otro día fui a visitar a una persona que había pasado por un proceso así y claro, con la experiencia y el conocimiento de otros casos, uno dice, bueno, lo voy a encontrar hecho un Cristo, acostado, pues luego de una cirugía, sin poder moverse, nada, nada, ya me decía, me estoy preparando porque me voy a mi casa, porque claro, no ha sido muy manipulado. Y la gran mayoría de los pacientes, la pregunta que nos hacen es, ¿voy a quedar con bolsita? Creo que el menos del 1% de los pacientes termina en bolsita. Las bolsitas las dejamos, que es la Sí, colostomía, sí, la para aquellos colostomía. pacientes que están muy avanzados
o requieren algo paliativo, pero por lo general el paciente se va a su casa con su función normal. Qué bien, qué bueno saber eso, pero ya eso pasa cuando hemos tenido el diagnóstico. Aquí lo importante, lo que hemos hablado con el médico especialista en este tipo de temas, es, por favor, la prevención, el ir al médico, el saber que entre más temprano tengamos un examen, créanme que va a ser la gran diferencia. Claro, y me quitó la palabra de la boca. ¿Por qué fallamos o en qué falla el paciente o en qué falla el sistema de salud? Es en prevenir. El paciente fallece es por las complicaciones. Número uno, el paciente fallece por no tener la capacidad de realizarse un estudio preventivo, ya sea por un factor económico, por ignorancia. Y el paciente, en segundo lugar, también fallece por las complicaciones del cáncer, que son las metástasis. Se riega al hígado, a los pulmones, al cerebro. Entonces, cuando el cáncer está avanzado, pues es muy poco lo que se puede hacer. Eh, pero el poder está en nosotros, en hacer conciencia y tratar de ayudar al paciente a que prevenga esta enfermedad que es prevenible en un 100% cuando es diagnosticada a tiempo. Así es, se los digo yo con el mayor respeto y con la mano en el corazón, porque también he pasado por esa experiencia en donde sucedió que estaba con mi amiga adorada en una fiesta, de pronto muy bonito, muy felices todos, y a los 3 meses le dan este diagnóstico tremendo y fue hasta pronto, amiga, porque se fue al cielo. Y estoy segura de que ella no se hizo este examen preventivo. Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia porque pasa más de lo que nos imaginamos y eso es lo que queremos evitar. Sí, claro, y hay mucha gente famosa que fue diagnosticada y cuando el diagnóstico se llegó fue ya tardío. Por ejemplo, el actor Boseman de Black Panther, de Pantera Negra. Hace un par de años creo que una reina de belleza de Quito falleció también por cáncer colorectal, pero no nos vayamos a, no nos podemos desviar un poco. Hay pues reporteras o actrices que actualmente están padeciendo cáncer de otro órgano en específico, para no nombrarlos. Eh, y definitivamente prevenir es la clave. O sea, gente muy, muy, muy joven. Y perder el miedo, porque a veces no acudimos al médico, no le contamos a la familia, nos ponemos la cara hacia otro lado, nos sentimos mal o nos da vergüenza, porque a veces, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a contar al médico que yo estoy sangrando y que tengo la barriga hinchada? No, a mí me da vergüenza hablar de esos temas. A perder la vergüenza. Se trata de la vida, se trata de la salud, se trata de seguir en este mundo compartiendo con la gente, con nuestros seres queridos. Por favor, a perder también la vergüenza. Definitivamente. Así es. Con esta reflexión nos quedamos. ¿Algo adicional que quiera comentar aquí a aquellas personas que nos están viendo en este momento, doctor? En este tema Nada. tan importante como es el cáncer de colon. A tener en cuenta los síntomas. Exactamente. Tener en cuenta los síntomas. El cáncer es prevenible en un 100%. En la prevención está la clave. Si tienes sangrado colorectal, pérdida de peso, cambios en el hábito defecatorio, deberías realizarte una colonoscopia independientemente de tu edad. En la prevención está la clave. Es un cáncer que si se diagnostica a tiempo es curativo en un 90-100% y actualmente realizamos cirugías mínimamente invasivas para tratar esta patología que es curable, si es diagnosticada a tiempo definitivamente. Con esta reflexión nos quedamos, queridos amigos. Si a ustedes les parece que los dejó pensando, que les sirve, que les da utilidad, por favor compártala, porque se trata de salvar vidas. Es la diferencia entre la vida y la muerte, así como suena. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por aprender con nosotros, gracias por suscribirse a este canal. Rocío Sedeno, aquí en el podcast de Rocío TV, hablamos de estos temas y de muchos más temas interesantes en el diario vivir. Un abrazo para todos. Gracias también por seguirnos en nuestras cuentas en Instagram, en el podcast de Rocío TV. Gracias por sus mensajes, gracias por sus sugerencias. Ahí también necesitamos que ustedes nos recomienden qué temas les gustaría tener aquí en este espacio. Este espacio es de ustedes. Este espacio es para ustedes. Un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.